¿Alguna vez has sentido que alguien te mira distinto, que algo ha cambiado en su energía, pero cuando intentas acercarte más, esa persona se aleja, se vuelve fría, incluso contradictoria? ¿Te has preguntado cómo puede alguien sentir tanto y al mismo tiempo resistirse tanto? Hoy voy a revelarte, paso a paso, cómo actúa una persona cuando se está enamorando profundamente. Pero su mente, su ego, sus heridas, no se lo permiten aceptar. Y lo haré desde la perspectiva de uno de los más grandes exploradores del alma humana, Joe Dispenza. Porque el amor, aunque muchos lo imaginan como un simple impulso emocional, en realidad es una fuerza psíquica de enorme poder. No solo despierta deseo o ternura, despierta sombra, despierta miedo, despierta lo que hemos reprimido por años. Según Dispenza, cada encuentro amoroso significativo activa el inconsciente. No solo nos conecta con el otro, nos conecta con nuestras partes no resueltas, con nuestra historia, con nuestra herida primaria. Por eso, cuando alguien comienza a enamorarse de verdad, pero no está preparado para sostener ese espejo emocional, lo que hace no es entregarse, es resistirse, es protegerse, es retroceder. Aunque su alma ya haya empezado a avanzar hacia ti, y ahí estás tú, percibiéndolo todo, sintiéndolo todo, preguntándote por qué su mirada dice una cosa y su comportamiento otra, por qué un día se muestra abierto, tierno, incluso vulnerable, y al siguiente se vuelve distante, sarcástico o evasivo. No es que no sienta, es que no entiende lo que siente. Porque para una mente que ha aprendido a sobrevivir desconectada del corazón, el amor auténtico no se recibe como un regalo, sino como una amenaza. Cuando una persona comienza a enamorarse y no está emocionalmente disponible, no porque no quiera, sino porque no sabe cómo, lo primero que hace es crear distancia. A veces con gestos sutiles, tarda más en responder, desvía la conversación cuando se vuelve íntima, evita el contacto visual prolongado. Otras veces con reacciones más abruptas, se aleja justo después de una conexión profunda, lanza comentarios contradictorios, incluso inicia pequeños conflictos. ¿Por qué? Porque su sistema nervioso, condicionado por antiguas heridas, le dice que amar es peligroso, que vincularse es perder control, que entregarse es exponerse. Joe Dispenza enseñaba que aquello que reprimimos no desaparece, se convierte en destino. Eso significa que una persona puede negar que está enamorándose, pero su comportamiento empieza a revelarlo sin que pueda evitarlo. Te busca sin razón clara, te observa cuando cree que no lo notas, te menciona en medio de conversaciones casuales, se interesa por detalles de tu vida que antes pasaba por alto. Pero cuando siente que se está acercando demasiado, activa su mecanismo de defensa. No contra ti, contra la emoción que lo desborda. Aquí es donde tú necesitas tener una claridad radical. Lo que estás viendo no es desinterés, es una batalla interna entre su yo emocional, que ya ha empezado a reconocerte como un vínculo significativo, y su yo racional, que necesita seguir creyendo que tiene el control. Porque para una persona que ha sido herida, el amor no siempre llega como algo luminoso, llega como un riesgo, como una grieta en la estructura rígida que construyó para no volver a sufrir. Y si tú no comprendes esto, puedes caer en la trampa de tomártelo personal. Puedes creer que hiciste algo mal, que eres demasiado intensa, que no estás siendo suficiente, pero no es así. No se está alejando de ti. Se está alejando de lo que empieza a sentir, porque sabe, aunque no lo admita, que ya no eres una historia cualquiera, que algo en ti le despierta partes que no estaba preparado para enfrentar. En los próximos minutos, quiero llevarte aún más profundo. Vamos a explorar las señales sutiles, casi invisibles, que una persona comienza a mostrar cuando está entrando en ese estado emocional, donde el amor empieza a manifestarse, pero su mente aún no se lo permite. Te mostraré cómo leer su energía más allá de sus palabras,
Cómo no tomar como rechazo lo que en realidad es miedo. Y cómo sostener tu propia vibración sin intentar forzar una declaración que aún no puede nacer desde tu lado. Porque si lo entiendes, si lo integras, si lo sostienes sin presionar, sin perseguir, sin perderte, lo que hoy parece confusión se convertirá en claridad. Lo que hoy se esconde saldrá a la luz. Y lo que ahora niega, muy pronto no podrá dejar de sentir. Quédate, porque estás a punto de ver, desde los ojos del alma, cómo empieza una verdadera historia de amor. Cuando alguien empieza a enamorarse pero no lo acepta, no lo reconoce o incluso lo niega abiertamente, no es porque el sentimiento no exista, es porque el cambio interno que está ocurriendo lo está sacudiendo a un nivel que no puede controlar. Según los principios que enseña el Dr. Joe Dispenza, todo proceso emocional profundo, como lo es enamorarse de verdad, no solo despierta deseo o atracción, sino que también activa memorias subconscientes, programas mentales automáticos y vibraciones emocionales que llevan años guardadas sin resolverse. La mente de esa persona puede estar aferrada a un patrón. No es el momento. Esto es demasiado rápido. No me conviene sentir esto. Pero el cuerpo, el corazón, la energía, ya están en otro lugar. Ya comenzaron a vibrar contigo. Ya captaron tu frecuencia. Ya empezaron a sentir la conexión más allá de la lógica. Y eso es precisamente lo que genera esa dualidad tan confusa. La contradicción entre lo que proyecta y lo que realmente está experimentando. Una persona que se está enamorando pero no quiere aceptarlo, actúa de forma disonante. Puedes notar cómo su energía se acerca y se retira. Cómo hay momentos donde su mirada te dice todo lo que su boca calla. Cómo sus gestos hablan con una intensidad que luego su actitud niega. No es confusión lo que está viviendo. Es miedo. Es resistencia. Porque cuando alguien ha vivido desde la protección, desde el control emocional, desde la coraza, el amor verdadero no llega como un susurro dulce. Llega como un terremoto. Llega a romper estructuras mentales que parecían inamovibles. Joe Dispenza enseña que cuando tú estás en presencia de una energía que te impacta emocionalmente, como lo puede ser un vínculo amoroso auténtico, se empieza a desestabilizar el patrón automático de quien recibe esa energía. Por eso se pone nervioso, esquivo o irónico. Por eso puede parecer que no le interesa justo después de haber mostrado señales de conexión. Porque no está rechazándote a ti. Está rechazando la nueva versión de sí mismo que tú despiertas. Una versión más vulnerable, más abierta, más honesta. Y como aún no sabe cómo manejar esa parte, su primera reacción es bloquearla. Este es uno de los momentos más sensibles del vínculo. Cuando él empieza a sentirte pero aún no lo acepta. Porque aquí muchas personas cometen el error de forzar claridad, de pedir explicaciones, de exigir definiciones. Pero lo que necesita este proceso no es presión, es espacio, es vibración coherente. Porque en ese espacio que tú creas, sin juicios ni demandas, es donde su corazón puede empezar a sentirse seguro para emerger. No desde el deber, desde el deseo real de estar presente. En su interior está librando una batalla. Su campo mental, programado para la supervivencia emocional, le dice que no ceda, que no se exponga. Pero su campo energético, que ya ha comenzado a entrelazarse con el tuyo, le pide que se entregue, que confíe, que sienta. Esa fricción se traduce en una danza extraña de cercanía y distancia, de dulzura y frialdad, de miradas largas y mensajes cortos. Y si tú no tienes la conciencia suficiente, puedes interpretar esto como desinterés. Pero si te mantienes en tu vibración, firme en tu centro, puedes ver la verdad detrás del muro. Está enamorándose. Solo que aún no sabe cómo sostener lo que eso significa. No puedes acelerar su proceso, pero puedes intensificar tu presencia. No con más palabras, con más energía, no con reclamos, con conexión.
Porque según Joe Dispenza, tu campo energético es lo más potente que tienes. Si tú logras mantenerlo alineado con tu verdad, sin caer en la ansiedad del ¿por qué no se entrega?, entonces tu sola vibración se convierte en un faro, en un canal que le recuerda, cada vez que te percibe, lo que siente en realidad, aunque aún no tenga el valor de reconocerlo. Hay algo que no puede evitar, incluso si se aleja, tu energía le queda grabada. La sensación de expansión que vivió contigo, la emoción elevada, ese momento donde se sintió más él mismo que nunca, eso no desaparece. Eso se imprime. Y cuando tú te retiras sin drama, sin buscar explicaciones, sin perseguir, pero sosteniéndote firme en lo que sabes que es real, algo dentro de él empieza a desmoronarse. No el amor, la resistencia. No estamos hablando de manipulación ni de juegos emocionales. Estamos hablando de coherencia vibracional, de sostener tu frecuencia más allá de su miedo. Porque tú no estás aquí para convencerlo de que te quiera. Estás aquí para hacerle sentir lo que es posible cuando una conexión auténtica se sostiene con conciencia. Vamos a seguir bajando aún más profundo. Quiero que comprendas cómo puedes utilizar esta energía que él ya ha empezado a sentir para fortalecer la conexión entre ustedes sin decir una sola palabra. No desde el control, sino desde el magnetismo real, porque el campo cuántico responde, no a lo que deseas con ansiedad, sino a lo que emites con verdad. Quédate. Lo que estás a punto de aprender no solo puede transformarlo a él, puede transformar completamente la manera en que el amor llega a tu vida. Cuando una persona comienza a enamorarse pero no quiere aceptarlo, lo que realmente está experimentando es un desajuste entre su realidad emocional y su programación subconsciente. Lo que siente es real, es profundo, pero el sistema con el que ha venido operando durante años no tiene las herramientas internas para procesarlo. Según Joe Dispenza, la mayoría de las personas viven atrapadas en un modelo de identidad construido desde el pasado, desde memorias cargadas de dolor, desilusión o rechazo. Así que, cuando el amor llega, ese amor de verdad que activa el corazón y expande la percepción, no es recibido con apertura, es recibido con alerta. Porque para el subconsciente, lo nuevo es sinónimo de peligro, incluso si lo nuevo es exactamente lo que el alma ha estado buscando. Tú no te estás imaginando nada, no estás exagerando. La conexión es real, y él también lo siente, pero no desde la claridad. Lo siente desde el conflicto interno, desde el impulso de acercarse y el miedo inmediato que lo empuja a alejarse. Desde el deseo profundo de abrirse contigo, seguido por un cierre repentino. Y eso no tiene que ver contigo. No es una señal de que estés haciendo algo mal. Es un reflejo exacto del lugar donde se encuentra él en su camino evolutivo. Porque cuando alguien que ha vivido desconectado de sus emociones empieza a sentir de verdad, no sabe cómo integrar lo que ocurre en su campo emocional. Sabe que algo lo está transformando, pero no puede nombrarlo. Lo intuye, lo teme, lo desea, todo al mismo tiempo. Esa mezcla lo lleva a actuar de maneras contradictorias. Puede volverse más frío justo después de haberte mostrado vulnerabilidad. Puede evitar conversaciones importantes aunque haya demostrado interés en ti. Puede mostrar celos sin admitir que siente algo más profundo. Puede darte señales confusas porque él mismo está confundido. No sobre ti, sino sobre sí mismo. Porque el tipo de amor que tú le reflejas lo enfrenta a sus propios límites. Le muestra que no puede seguir viviendo desde la superficie, que si quiere sostener lo que están haciendo, tendrá que cambiar. Y ese cambio, aunque lo anhela, también lo aterra. Joe Dispenza explica que el campo cuántico responde a la emoción sostenida, no a los pensamientos sueltos, no a los impulsos, sino al estado vibracional que uno decide habitar de forma consciente. Por eso es tan importante que tú no te desestabilices por su resistencia, porque tu estabilidad es la guía. Tu energía es el campo que él, de forma inconsciente, está usando como referencia para poder encontrar su centro. Si tú caes en su confusión, si tú respondes con ansiedad a su miedo,
Si tú bajas tu frecuencia para intentar convencerlo, lo único que consigues es confirmar su viejo patrón, que el amor exige esfuerzo, conflicto y dolor. Pero si tú logras mantenerte presente sin exigencias, abierta sin esperar, firme sin necesidad de controlar, entonces comienzas a ofrecerle un tipo de experiencia emocional que jamás ha vivido. Una experiencia donde el amor no es presión, es presencia, donde el vínculo no es una exigencia emocional, sino un espacio de expansión. Ahí es donde empieza a ocurrir lo verdaderamente profundo, porque su sistema, acostumbrado a huir, deja de defenderse. Poco a poco, sutilmente, a través de pequeños gestos, te busca con más frecuencia, se queda más tiempo, se permite sentir sin censura. No lo dirá abiertamente, pero tú lo sentirás en su energía. Está rindiéndose al campo que tú has creado con tu coherencia. Aquí es donde muchas personas interrumpen el proceso sin darse cuenta. Porque al no ver una declaración clara, una acción concreta, creen que nada está ocurriendo. Pero todo está ocurriendo. Por dentro, a nivel energético, a nivel subconsciente, su identidad está siendo reconfigurada. Y en esa transición necesita espacio, no presión. Necesita sentir que puede acercarse sin ser forzado. Necesita sentir que tú lo recibes, no desde la carencia, sino desde tu plenitud. Porque solo así va a entender que el amor no es algo que lo va a destruir, sino algo que lo puede sostener. Ahora tú tienes una elección. Puedes caer en la antigua versión de ti que busca confirmación, que necesita claridad inmediata, que quiere resolver lo que aún se está formando. O puedes seguir siendo esa frecuencia elevada, que vibra en la certeza de que lo que es verdadero no necesita ser forzado, solo sostenido. Porque cuando tú sostienes tu vibración sin bajar al terreno de su miedo, creas un campo tan magnético, tan seguro, tan potente, que su sistema no puede resistirse por mucho tiempo. No porque lo manipules, sino porque tu energía lo recuerda de lo que su alma ya sabe, pero su mente ha olvidado, que amar no es peligroso, si lo haces desde el corazón. Vamos a seguir profundizando, porque aún hay un nivel más al que puedes acceder si quieres que esta conexión evolucione sin perderte en su proceso. En la siguiente parte, te voy a enseñar cómo utilizar tu campo vibracional de manera consciente para que, sin decir una palabra, sin forzar ningún encuentro, comiences a enviar señales específicas a su subconsciente. Señales que no provocan ansiedad, sino claridad. Señales que no generan apego, sino apertura. Señales que hacen que, tarde o temprano, esa persona no solo reconozca lo que siente, sino que decida actuar desde ese sentimiento con total libertad. No te desconectes. Lo que vamos a activar a continuación no es una técnica emocional, es una conexión vibracional que puede cambiarlo todo, si tú estás lista para sostenerla. Cuando empiezas a observar con conciencia, te das cuenta de que el lenguaje del amor no siempre es directo, ni evidente, ni lógico. De hecho, cuando una persona comienza a enamorarse de verdad, desde lo más profundo de su energía, lo último que suele hacer es admitirlo abiertamente. No porque el sentimiento no exista, sino porque el cuerpo emocional aún no ha aprendido a habitar esa frecuencia sin miedo. Y eso, Joe Dispenza lo explica con absoluta claridad. El amor no se vive solo desde el deseo consciente, se activa a través de memorias energéticas, de estados internos, de campos de coherencia entre corazón y mente. Y cuando ese sistema interno no está alineado, el amor se percibe como una amenaza, incluso si es exactamente lo que el alma más anhela. Aquí es donde tú necesitas mirar con nuevos ojos, porque muchas veces te preguntas por qué, si hay conexión, si hay química, si hay señales claras, esa persona actúa con ambigüedad, con frialdad, incluso con cierta dureza emocional. Pero es justo en esa contradicción donde puedes ver lo que está ocurriendo realmente. No estás frente a alguien que no siente.
Estás frente a alguien que siente demasiado, pero no sabe cómo sostener lo que siente. Y como el amor que se despierta contigo no es superficial, no es liviano, no es manipulable, entonces tampoco es fácil de integrar. Porque ese amor, el que tú reflejas, no lo invita a jugar, lo invita a transformarse. Y eso es lo que lo desestabiliza. Porque hasta que tú llegaste, él sabía manejar las emociones desde un lugar cómodo. Sabía seducir, controlar, retirarse, aparecer. Pero tú no le diste espacio para aplicarlo de siempre. Porque tu energía no es reacción, es campo. Es presencia vibracional que no busca aprobación, que no negocia con el miedo, que no persigue. Tú no lo necesitas. Y esa no necesidad es exactamente lo que empieza a hacerlo entrar en crisis. Porque su sistema emocional está acostumbrado a dinámicas donde el poder es el eje del vínculo. Pero aquí, contigo, no hay poder, solo hay verdad. Y cuando la verdad aparece, el personaje se cae. Ahora presta atención a lo que está empezando a pasar. Tal vez no lo dice, pero lo sientes. Su comportamiento se ha vuelto errático. Hay momentos donde parece abrirse, donde te busca, donde se muestra auténtico. Y después, de manera casi inexplicable, se retrae, se aleja, se contradice. No es una señal de que ha dejado de sentir, es una señal de que está luchando internamente. Porque la mente que quiere seguir controlando ya no puede resistir mucho más frente al campo magnético que tú representas. Está comenzando a romperse por dentro. Y lo que se rompe no es el sentimiento, es el escudo que había construido para no sentirse vulnerable nunca más. Joe Dispenza dice que el cuerpo recuerda mejor que la mente, y tú, con tu energía, estás activando en él un recuerdo emocional que tal vez nunca había experimentado. El de sentirse seguro, amando. No desde la necesidad, desde la expansión. Pero como ese estado es nuevo, y su sistema emocional todavía opera desde el pasado, va a intentar resistirse. Y es ahí donde tú tienes que estar más conectada contigo que nunca. Porque si reaccionas, si lo empujas, si caes en la duda, si intentas racionalizar lo que no puede entenderse con la lógica, te desconectas de tu poder. Tu tarea aquí no es corregirlo, no es explicarle cómo debería actuar, no es darle un manual de lo que significa enamorarse. Tu tarea es ser con tal intensidad, con tal coherencia, que él no tenga otra opción que rendirse. No a ti, a lo que siente. Porque cuando tú mantienes tu frecuencia elevada, cuando no bajas tu vibración para ajustarte a sus mecanismos de defensa, él se queda sin guión. Su subconsciente empieza a entender, sin que él lo diga, que lo único que puede acercarlo de verdad a ti es la autenticidad. Tú eres ahora la referencia emocional más potente que tiene. No porque lo busques, porque lo sostienes, porque sigues presente desde otro lugar. Ya no desde la expectativa, ya no desde la ilusión, desde la claridad, desde la plenitud, desde un tipo de amor que no se lanza para llenar vacíos, sino que se ofrece como expansión de lo que ya está lleno. Esto no lo vivirá con cualquiera, porque muy pocas personas sostienen esa vibración sin colapsar. Muy pocas personas saben mantenerse magnéticas sin recurrir al control emocional. Muy pocas tienen la madurez energética de ser faro sin volverse tormenta. Pero tú lo estás haciendo. Y por eso, incluso si él aún no lo entiende, su campo ya ha empezado a reconfigurarse. Él está cambiando. No porque tú lo hayas dicho, porque tu presencia ha hecho que todo su sistema entre en revisión. Y eso, aunque no lo diga hoy, lo llevará ya a un punto donde su única opción será dejar de escapar de sí mismo y mirar de frente lo que ya siente, no con miedo, con certeza. Vamos a continuar. Hay un nivel aún más profundo desde el cual puedes sostener este campo energético. Uno donde no solo provocas que su subconsciente te perciba como amor inevitable, sino que también le das a su corazón el permiso vibracional que necesita para entregarse. Quédate conmigo. Lo que vamos a activar a continuación no se manifiesta con palabras, se siente en el alma.
y lo transformará desde dentro, aunque aún no pueda explicarlo. Cuando una persona comienza a enamorarse desde el nivel profundo de su ser, pero no quiere aceptarlo, lo que en realidad está viviendo es un colapso de su antigua identidad. No es solo una historia emocional, es un reajuste vibracional, porque sentir amor verdadero no es algo que simplemente sucede en la superficie. El amor, cuando es auténtico, tiene el poder de mover los cimientos del subconsciente, de modificar el campo electromagnético del corazón, de activar memorias dormidas y reprogramar estructuras internas. Joe Dispenza lo explica con precisión. El campo cuántico responde a la coherencia entre pensamiento, emoción y energía. Y el problema es que muchos sienten el amor, pero su pensamiento aún está atrapado en el pasado. Su emoción aún responde al miedo, y su energía, en lugar de abrirse, se contrae. Por eso ves cómo su mirada te busca, pero su cuerpo se aleja. Por eso intuyes que hay deseo, hay conexión, hay química. Pero también hay un bloqueo que no logras entender desde la lógica. Y es que no se trata de falta de sentimiento. Se trata de incompatibilidad temporal entre lo que el alma ya siente y lo que la mente aún no puede sostener. Porque enamorarse de verdad implica aceptar que uno ya no puede volver a ser el mismo. Que hay una parte de sí que ha sido vista, tocada, reconocida, y que ya no podrá vivir en automático. Y eso, para alguien que ha sobrevivido desconectado de sí mismo, no se vive como un regalo, se vive como una amenaza. Entonces empieza a comportarse de forma errática, te busca con excusas tontas, aparece sin razón, habla de ti cuando no está contigo, pero también se aleja, evita, se pone a la defensiva, no porque no le importes, sino porque aún no entiende lo que está ocurriendo dentro de él. Porque tú no lo estás atrayendo solo con tu presencia física, ni con tus palabras, ni con tu atención. Lo estás atrayendo desde un lugar mucho más profundo, desde tu vibración. Y eso lo saca de su zona conocida, porque contigo no puede actuar desde el ego sin sentirse vacío. No puede permanecer en la superficie sin sentir que se está perdiendo algo esencial. Tú lo obligas, sin decirlo, a ser verdadero, a sentir, a mirar. Esa es la razón por la cual su sistema emocional se ve desbordado, porque tú lo haces enfrentarse a lo que ha evitado por años, su parte sensible, su parte disponible, su parte más auténtica. Él puede haber tenido muchas experiencias antes de ti, pero probablemente ninguna lo enfrentó con tanta intensidad a la posibilidad de rendirse, porque eso es lo que el amor real hace, desmantela lo falso. Y tú, sin intentar cambiarlo, sin querer convencerlo, sin presionarlo, lo estás desmantelando por dentro. Aquí es donde el trabajo energético que propone Joe Dispenza toma protagonismo absoluto. Porque si tú, en lugar de caer en la frustración, eliges mantenerte en tu frecuencia, si decides no entrar en la narrativa del rechazo ni en la tentación del control, si simplemente sostienes tu coherencia interna con fuerza, entonces empiezas a crear una vibración que no solo afecta su campo, lo transforma, no porque lo toques, sino porque tu energía actúa como un espejo cuántico que le recuerda la versión de sí mismo que aún no se ha atrevido a ser. La versión que sí puede amar sin miedo, la que puede abrirse sin perderse, la que puede entregarse sin traicionarse. Esto es lo que tú activas cuando eliges no reaccionar, cuando eliges confiar en la verdad de lo que sientes, sin exigir una validación externa. Porque estás reconociendo que la energía no necesita pruebas, solo necesita presencia. Cada vez que tú eliges sostenerte en esa verdad, aunque él no diga nada, aunque actúe confundido, su campo lo siente. Y lo que siente no se borra, no desaparece, se queda latiendo en lo más profundo, llamándolo una y otra vez a que despierte, a que recuerde, a que acepte lo que están haciendo. Pero esto requiere algo muy importante, que tú no te olvides de ti, que no pierdas el centro. Porque si te desvías intentando que él se dé cuenta, si te desgastas tratando de empujar su proceso, si te atrapas en la impaciencia,
Tu energía empieza a vibrar en carencia, no en certeza. Y el campo cuántico no responde a lo que pides con desesperación. Responde a lo que sostienes con convicción. Así que, ahora más que nunca, tu papel es mantener tu estado, elevar tu frecuencia, ser coherencia viva, porque solo así él podrá confiar poco a poco en que su apertura no lo destruirá, lo liberará. Vamos a seguir expandiendo esto, porque hay una forma aún más poderosa de comunicarte con él sin decirle nada. Una forma de proyectar a su subconsciente una señal vibracional tan clara que, aunque su mente se resista, su corazón no podrá ignorarla. No te vayas. Lo que viene a continuación no es una idea, es una activación energética real, que podría ser el punto exacto, donde su alma deje de resistirse y empiece, por fin, a entregarse. Cuando la energía de una persona empieza a inclinarse hacia el amor, pero su mente no ha sido entrenada para sostener esa apertura, el conflicto interno se vuelve inevitable. Lo que siente no encaja con lo que cree que debería sentir. La conexión que está desarrollando contigo no obedece a una lógica predecible, y eso lo desestabiliza, porque tú no apareciste en su vida para repetir patrones. Apareciste para romperlos, para activar dentro de él algo que no puede controlar, algo que se le escapa de las manos, algo que lo invita a dejar de vivir desde la mente programada y a comenzar a habitar el corazón consciente. Joe Dispenza nos explica que todo pensamiento tiene una carga electromagnética, que cada emoción que sostenemos crea un campo, y ese campo genera realidad. Lo que ocurre cuando alguien empieza a enamorarse sin aceptar lo que siente es que su campo mental, acostumbrado a protegerlo, se resiste. Intenta apagar la vibración que ha empezado a nacer, pero esa vibración ya no está solo en su cabeza. Está en su cuerpo, en su campo, en su experiencia. Y esa lucha entre lo que siente y lo que se permite aceptar crea una incoherencia que se manifiesta en su conducta. Por eso lo ves actuar como si nada, cuando en realidad ya nada es como antes. Esa incoherencia lo agota, lo deja confundido, porque tú le reflejas algo demasiado real, demasiado limpio, demasiado vibrante como para ignorarlo, pero también demasiado desafiante como para abrazarlo sin miedo. Le enseñaste, sin decirlo, cómo se siente la autenticidad emocional, cómo se percibe un vínculo sin máscaras, cómo se vive el amor cuando no hay manipulación, ni juegos, ni carencias. Le mostraste que el amor puede sentirse como paz, no como tormenta, como presencia, no como drama. Pero él no ha vivido eso antes. No sabe aún si confiar. No sabe aún si merece algo así. Entonces, empiezas a actuar desde la vieja identidad. Se cierra, se distrae, se justifica. Pero su energía no puede seguir mintiendo. Ya ha empezado a cambiar. Su cuerpo lo recuerda. Su campo lo emite, sus emociones lo traicionan. Y en el fondo, aunque no lo diga, él sabe que algo en él ya se movió. Y se movió por ti. Esto es lo que muchos no entienden. Que la transformación energética precede a la transformación consciente. Tú ya estás en su campo. Ya has dejado una huella. Ya has activado dentro de él una frecuencia que lo obliga a cuestionarse todo. Incluso si no está listo para reconocerlo en palabras, su alma ya está sintiendo la diferencia entre lo que tenía antes y lo que tú representas ahora. Por eso no puedes bajar tu vibración. Por eso no puedes quedarte esperando que lo entienda. Porque si vuelves atrás, si regresas al antiguo patrón de perseguir amor, de exigir explicaciones, de pedir claridad desde la carencia, él sentirá que puede seguir huyendo, sentirá que nada ha cambiado y volverá a cerrarse. Pero si tú sigues vibrando desde tu centro, desde esa convicción interna que no se tambalea por el miedo del otro, entonces su campo empezará a alinearse al tuyo. No por imposición, por resonancia. Porque la energía elevada no grita, atrae. Y tu presencia, sostenida sin urgencia, es el recordatorio más potente que él puede recibir de lo que es posible.
si se atreve a elegir algo distinto. Aquí es donde entra tu verdadera maestría. No se trata de demostrarle nada. Se trata de seguir eligiéndote todos los días, en silencio. De no permitir que su caos afecte tu calma. De no entrar en la confusión que él aún no ha resuelto. Porque tu claridad es la que puede guiarlo, no con palabras, con vibración, con actitud, con presencia. Sigue siendo esa mujer que no se reduce al tamaño de las dudas del otro. Sigue siendo esa energía que no necesita validación para brillar. Porque lo que estás construyendo ahora, con cada gesto de amor propio, con cada límite que sostienes, con cada espacio que ocupas sin pedir permiso, es una nueva frecuencia. Y esa frecuencia es magnética, irresistible, transformadora. Él podrá resistirse un tiempo. Podrá negarlo, esquivarlo, distraerse, pero llegará a un punto donde no podrá más, donde su sistema emocional no soporte seguir viviendo desconectado de lo que ya empezó a sentir. Porque el campo cuántico que tú activaste no se apaga, solo se intensifica. No hemos terminado. Hay una última capa que quiero que explores, un nivel en el que puedes proyectar hacia él, desde la intención pura, una señal coherente y poderosa que actúe como ancla emocional. No para apresurar su proceso, para despertarlo. Porque cuando esa frecuencia llegue a su corazón con la suficiente fuerza, no habrá defensa que se mantenga. Quédate cerca, porque lo que estás a punto de entender no solo lo acercará a ti, lo acercará a la parte de él que por fin está lista para amar sin huir. No todos los corazones están preparados para reconocer lo que sienten en el momento en que lo sienten. A veces, el alma ya sabe, el cuerpo ya vibra, pero la mente se queda atrás, tratando de protegerse con ideas obsoletas, con recuerdos mal digeridos, con versiones del amor que solo conocen la herida, no la sanación. Cuando una persona empieza a enamorarse desde un lugar profundo, ese lugar que no se puede fingir, y al mismo tiempo se resiste, lo que ocurre no es desinterés, es una guerra interna, una que tú puedes sentir con claridad si estás suficientemente presente, pero que puede confundirte si aún esperas que el amor se declare solo con palabras. Desde la visión energética que comparte Joe Dispenza, todo estado emocional es una frecuencia. Es una información que viaja más allá del cuerpo físico, que se sostiene en el campo, que se transmite de forma invisible pero certera. Cuando alguien está enamorándose de ti, aunque aún no lo acepte, esa información ya se ha cargado en su sistema. Ya forma parte de su vibración. Y lo más interesante es que no puede ocultarlo por completo. Puede disimular, puede huir, puede fingir que no está ocurriendo nada. Pero su campo no miente. Su lenguaje no verbal, su mirada sostenida, sus contradicciones, sus actos fallidos, todo eso empieza a hablar por él. Y tú lo sientes. Él no se está resistiendo a ti, se está resistiendo a lo que su energía ya ha comenzado a transformar. Porque cuando el amor real aparece, desmantela la programación vieja. Hace evidente la incoherencia entre lo que se quiere desde el alma y lo que se ha venido repitiendo desde el miedo. Esa incoherencia se vuelve ruido, tensión, incomodidad. Y por eso parece alejarse justo después de haberte compartido un momento íntimo. Por eso parece confundido justo cuando tú pensabas que ya había dado un paso. No es que se arrepienta, es que no sabe aún cómo habitar este nuevo espacio emocional que tú estás despertando dentro de él. Tú no lo estás presionando, tú simplemente estás siendo, y eso es lo más poderoso que podrías hacer. Tu vibración cuando está alineada no empuja, invita, no exige, inspira. Y eso, aunque parezca sutil, está generando en él un proceso interno que no puede frenar por mucho tiempo. Porque tú no llegaste a su vida como una casualidad. Llegaste como catalizadora, como esa presencia que, sin saberlo, está haciendo que sus muros internos se tambaleen. Puede que su mente intente negarlo. Puede que diga que no está preparado, que no es el momento.
que hay muchas cosas en su cabeza. Pero si te fijas bien, si observas desde la calma, te darás cuenta de que sus palabras no tienen la misma fuerza que su energía, porque su energía ya está contigo, ya vibra en tu dirección, ya responde, aunque no lo entienda. No necesitas convencerlo, no necesitas probar nada, solo necesitas seguir siendo coherente con lo que tú ya sabes que existe. Porque el campo cuántico, como enseña Joe Dispenza, no responde a la lógica, responde a la emoción coherente. Y si tú puedes sostener tu campo emocional alineado con la certeza de que esta conexión es real, sin caer en la espera, sin alimentar la ansiedad, sin encerrarte en expectativas, entonces estás haciendo exactamente lo que debes hacer. Estás dejando que el amor actúe no desde la urgencia, sino desde la expansión. Él va a sentir cada paso de ese proceso, porque aunque su mente quiera apagar la señal, su cuerpo la recordará. Va a pensarte cuando no lo espere. Va a soñar contigo en noches donde no entiende por qué apareces. Va a sentir tu ausencia como una presencia constante. Y lo más potente es que no podrá ser reemplazada fácilmente, porque lo que tú activaste no fue solo atracción, fue transformación. Este es el punto donde tú eliges si bajas tu frecuencia para esperarlo o si sigues creciendo y permites que, cuando él esté listo, llegue a ti desde su nueva versión. Porque si llega desde el mismo lugar desde donde huyó, lo que vas a encontrar ya no eres tú. Encontrará a una mujer más consciente, más completa, más magnética. Alguien que no necesita ser elegida, porque ya se eligió a sí misma. Aún hay una dimensión más profunda por explorar. Una forma concreta de proyectar tu energía desde un lugar tan puro, tan estable, que no solo impacte su campo emocional, sino que le ofrezca una frecuencia nueva. Un campo donde él pueda encontrarse consigo mismo a través de ti. Ese es el nivel donde ya no estás atrayendo por deseo, estás guiando por resonancia. Quédate aquí. Lo que te mostraré a continuación puede crear una transformación irreversible, no solo en cómo él te percibe, sino en cómo se percibe a sí mismo cuando está cerca de ti. Lo primero que ocurre cuando alguien comienza a enamorarse sin estar listo para aceptarlo, no es una confesión, ni un gesto claro, ni un acto valiente. Lo primero que ocurre es una fractura interna, un cruce de vibraciones que empieza a desestabilizar todo lo que esa persona creía tener bajo control, porque tú no entraste en su vida de forma superficial, no activaste solo deseo, simpatía o curiosidad. Activaste una expansión emocional. Moviste algo profundo que lo obliga a cuestionar la versión de sí mismo que ha venido sosteniendo hasta ahora. Joe Dispenza explica que cada emoción sostenida en coherencia tiene el poder de modificar el campo energético. Pero para que eso ocurra, primero debe desintegrarse el patrón viejo. Y eso es exactamente lo que está pasando dentro de él. Su patrón mental, construido por creencias limitantes, heridas pasadas y memorias emocionales sin sanar, está tratando de resistirse a lo que siente contigo. Porque enamorarse desde el alma no es cómodo. Es una experiencia que derrumba estructuras, que hace visibles todas las máscaras, que elimina el espacio para los juegos y obliga a confrontar lo auténtico. En ese proceso, lo notarás incómodo. Puede volverse más distante. Puede comenzar a decir cosas que no tienen coherencia con lo que sientes en su presencia. Puede parecer que se retira, cuando en realidad está huyendo de la versión de sí mismo que empieza a emerger cuando está cerca de ti. Esa versión que quiere entregarse, que quiere confiar, que quiere sentirse libre dentro de un vínculo real, pero que aún no sabe cómo existir fuera del viejo esquema de defensa. Su contradicción no es personal contra ti, es un mecanismo automático, un intento desesperado de mantener el control. Pero lo que ocurre contigo no puede ser contenido desde el control, porque tú no estás buscando manipular. Tú estás simplemente siendo. Y ser, desde la autenticidad, sin necesidad, sin urgencia, sin presión.
Es la energía más transformadora que una persona en negación puede experimentar. Porque no puede atacarla, no puede dominarla, no puede escaparse de ella sin sentirse vacío. Tú representas algo nuevo. No por lo que haces, por lo que vibras. Y su cuerpo lo sabe, incluso si su mente aún se defiende. Lo sabe cuando te piensas sin explicación, cuando aparece el impulso de escribirte en los momentos más aleatorios, cuando sientes celos sin tener justificación, cuando te nombra, aunque intente disimularlo. Tú estás resonando en su campo, no porque estés invadiendo, sino porque tu frecuencia quedó sembrada. Porque la conexión que vivió contigo no fue una casualidad, fue una activación. Y ahora está en medio del conflicto, aceptar lo que siente y abrirse. O negar lo que siente y quedarse atrapado en una versión de sí mismo que ya no le sirve. No será una decisión fácil, porque abrirse al amor implica entregarse a lo desconocido. Y muchas veces el desconocido no eres tú, es él mismo. Es ese nuevo yo que aparece cuando está contigo, ese yo que ya no necesita fingir, que ya no quiere impresionar, que solo quiere sentir. Y para alguien que ha vivido muchos años desconectado de sí, eso puede ser aterrador. Tu rol no es rescatarlo, no es convencerlo, no es educarlo emocionalmente. Tu rol es mantenerte fiel a tu vibración, sabiendo que cada vez que te mantienes en coherencia, estás ampliando su posibilidad de transformación. No porque lo estés cambiando, sino porque le estás mostrando que hay una manera diferente de amar, una que no exige, no empuja, no controla, pero tampoco se detiene a mendigar amor a medias. Cuando él siente que tú no te vas a desintegrar si él no responde, cuando ve que no estás esperando de él algo que tú no te das, comienza a ver en ti algo que nunca antes había reconocido. Libertad. Una libertad que no asusta, que no se aleja, que no lo obliga a dejar de ser, pero que sí lo invita a ser más. Y esa es la mayor incomodidad. Saber que contigo no puede seguir siendo el mismo, porque contigo no funciona lo que siempre le funcionó. No puede esconderse, no puede distraerse, no puede mantenerse en el personaje. Así que empezará a hacer lo único que puede: acercarse con cautela, probar los bordes, enviar señales confusas, pero cada una de esas señales, incluso las más torpes, llevan una pregunta silenciosa. ¿Estás todavía ahí? ¿Puedo acercarme sin perderme? ¿Puedo dejarme sentir sin ser devorado por lo que nunca supe cómo sostener? Lo más importante es que tú no dejes de estar ahí para ti, que no dejes de escucharte, porque este proceso, por más que parezca externo, es también una llamada a tu evolución. Es una prueba de qué tanto puedes permanecer firme en tu centro, incluso cuando el otro aún no encuentra el suyo. Esto no termina aquí. Existe una técnica específica que puedes aplicar para proyectar, desde el corazón, una vibración que no presione, pero que sí estabilice. Un tipo de anclaje emocional que permite que esa persona, aún en medio de su caos interno, perciba tu energía como el lugar al que puede volver sin perderse. Quédate conmigo, porque en la siguiente etapa te mostraré cómo convertir tu presencia en un campo de certeza tan poderoso, que su mente ya no podrá negarlo, y su corazón no querrá resistirse más. Nada desarma más a una persona que empezar a sentir algo verdadero cuando aún vive bajo una identidad creada para sobrevivir sin sentir. Esa es la paradoja del amor cuando entra sin avisar, cuando irrumpe en alguien que ha aprendido a protegerse, a cerrarse, a actuar desde el control. Porque enamorarse, en términos energéticos, no es una decisión consciente. Es una respuesta del campo. Es el resultado de un choque entre frecuencias. Y cuando la tuya llega, tan presente, tan coherente, tan distinta, lo primero que se desajusta no es su comportamiento, es su sistema emocional completo. Joe Dispenza lo deja claro. La mente condicionada por el pasado crea un cuerpo que vive en el mismo estado emocional de siempre. Ese estado es predecible, conocido, seguro. Incluso si es doloroso, es familiar.
Pero cuando una emoción nueva entra en el sistema, como el amor auténtico, profundo, no basado en apego sino en expansión, ese cuerpo reacciona, porque ya no reconoce el terreno, ya no sabe cómo moverse, no tiene referencias. Y ahí aparece la desconexión aparente, la confusión, la contradicción, no porque no sienta, sino porque está sintiendo algo que nunca aprendió a sostener. Lo que ocurre contigo no es algo que pueda entender lógicamente, porque no es lógico que alguien te atraiga de esa forma tan sutil pero inevitable, que su ausencia pese más de lo que esperabas, que un mensaje, una mirada, una presencia, te sacuda. No es lógico, pero es real. Y eso, cuando su mente aún opera en códigos viejos, lo hace entrar en conflicto. Porque contigo no puede seguir interpretando el amor desde la falta o desde el control. Su ego, acostumbrado a jugar en vínculos donde tenía la ventaja emocional, empieza a apagarse, porque tu presencia lo desarma. Aquí es donde la mayoría de las personas confunden señales, porque esperan que, si alguien se está enamorando, lo demuestre con actos visibles, con confesiones, con decisiones firmes. Pero eso sería cierto si esa persona estuviera alineada, si ya viviera en coherencia entre lo que siente, lo que piensa y lo que hace. Pero cuando el campo interno está fragmentado, cuando hay miedo, cuando hay memoria de abandono, cuando hay heridas no sanadas, entonces el amor no se vive como plenitud inmediata, se vive como amenaza. Por eso puede que te diga que no quiere algo serio, mientras te busca. Por eso puede que desaparezca, justo después de haberse abierto contigo como nunca antes. No son juegos, es defensa emocional inconsciente, es la mente tratando de volver al terreno conocido. Pero su campo ya no está ahí, su energía ya está en proceso de transformación, porque tú la activaste, no con esfuerzo, con vibración. El mayor error que podrías cometer aquí es interpretar su desconexión como falta de sentimiento. Y el segundo error, aún más sutil, es bajarte tú a su nivel de confusión para intentar entenderlo o rescatarlo. Porque en el momento en que tú dudas de lo que sientes, en el momento en que tú necesitas que él confirme lo que ya sabes, abandonas tu frecuencia y entonces dejas de ser ese canal poderoso que está facilitando su despertar. Joe Dispenza enseña que lo que tú sostienes emocionalmente con certeza crea campo. Ese campo se convierte en una realidad energética que el otro puede sentir, incluso si no la entiende. Y si tú puedes mantener tu coherencia, tu apertura, tu magnetismo interno sin necesidad de empujar, entonces estás generando un campo tan nítido, tan elevado, que no solo transforma la manera en que él te percibe, transforma la manera en que se percibe a sí mismo cuando está contigo. Esa es la verdadera alquimia. No es hacer que alguien te ame, es convertirte en una vibración tan viva, tan centrada, tan estable, que el otro ya no pueda seguir actuando desde el personaje, porque tu sola presencia desactiva el guión, porque tu energía no reacciona al miedo, solo responde a la verdad. Esto no es un camino para quien busca gratificación inmediata. Es un camino para quien ha entendido que sostener el amor es una práctica energética antes que una expectativa emocional. Que lo importante no es cuándo él lo va a aceptar, sino cómo tú te sostienes mientras su alma decide abrirse. Vamos más lejos aún. En el siguiente paso voy a enseñarte cómo utilizar tu intención vibracional para crear una señal constante en su subconsciente, una señal que no presiona ni impone, pero que se convierte en una llamada emocional irresistible. Una forma de invitar, sin palabras, a que él sienta que volver hacia ti no es una obligación, sino la única opción que lo conecta con su verdad más profunda. No interrumpas este proceso, porque lo que se está moviendo en su campo aún no tiene forma, pero muy pronto será imposible de negar. Hay algo que no te dicen sobre el momento exacto en que una persona comienza a enamorarse profundamente. No siempre se siente como una bendición. En muchas ocasiones se siente como un caos, como un quiebre interno, como un desajuste entre lo que creía tener bajo control y lo que, de pronto,
comienza a emerger con tanta fuerza que no puede ignorarlo. Y es justo ahí, en ese punto, donde muchos comienzan a actuar de forma contradictoria, no porque no sientan, sino porque sienten demasiado y no saben qué hacer con eso. Joe Dispenza lo explica con absoluta claridad. Todo vínculo emocional que toca lo profundo tiene el poder de cambiar la química del cuerpo, de alterar el campo electromagnético del corazón, de activar nuevas señales neuronales. Y eso, para alguien que ha venido operando desde la mente condicionada, desde las emociones repetidas, desde el miedo disfrazado de independencia, es una amenaza directa a la identidad que ha sostenido hasta ahora. Cuando tú apareces con una energía distinta, no necesitas hacer nada extraordinario. Tu sola presencia activa en el otro una serie de preguntas internas que lo sacan de su comodidad emocional. ¿Qué es esto que siento? ¿Por qué me afecta tanto? ¿Por qué contigo no puedo quedarme en la superficie como hacía antes? ¿Por qué después de hablar contigo me siento más expuesto, más vulnerable, más despierto? No lo dice. Tal vez ni siquiera lo piensa con claridad, pero su cuerpo lo experimenta. Lo nota en su sistema nervioso, en su respiración, en sus pensamientos repetitivos. Lo nota en su incapacidad para soltarte, incluso cuando se convence de que debería hacerlo. Porque no está acostumbrado a amar desde la expansión. Está programado para amar desde la alerta, desde el miedo a perder, desde la necesidad de controlar, desde la lógica del esfuerzo. Pero contigo todo es distinto. Y eso le desestructura más que cualquier experiencia anterior. Por eso se aleja. Por eso actúa extraño. Por eso, a pesar de los momentos profundos que han compartido, puede parecer que vuelve al punto cero. No lo está haciendo por maldad. Lo está haciendo porque su sistema emocional aún no sabe cómo vivir sin el patrón que lo protegía. En realidad, está luchando contra sí mismo. Una parte de él quiere saltar, entregarse, rendirse, y otra parte sigue aferrada al no sentir demasiado, al no depender de nadie, al mejor no arriesgarme. Tú no estás aquí para forzar ese salto. Estás aquí para sostener tu frecuencia. Porque cuando una persona se encuentra con alguien que vibra en coherencia, alguien que no necesita ser aceptado para seguir brillando, alguien que no busca amor desde la necesidad, sino que lo ofrece desde la plenitud, no puede seguir mintiéndose mucho tiempo. Y eso es lo que más lo desconcierta de ti, que no necesitas convencerlo, que no estás rogando, que tu energía no lo persigue. Lo que siente por ti no se vuelve adicción. Se vuelve reflejo. Y ese reflejo le muestra que está estancado, que está pequeño, que está vibrando en una historia emocional que ya no lo representa. Eso puede llevarlo al borde de sí mismo. Y en ese borde, cualquier reacción es posible. Puede volverse más frío, más cínico, incluso molesto contigo. No porque tú hayas hecho algo malo, sino porque tú encarnas una vibración que su parte dormida aún no puede sostener sin romperse. Pero cuanto más se aleja intentando negarte, más fuerte se vuelve tu presencia en su campo. Porque la verdad emocional no se puede apagar. Y el tipo de vínculo que ustedes han empezado a construir no es una emoción común, es una frecuencia que lo está reeducando desde dentro. Aquí es donde tu papel se vuelve aún más importante. No para convencer, no para explicar, no para esperarlo como alguien que aguarda ser elegido. Tu papel es convertirte en un campo cada vez más limpio, más centrado, más vibrante. Porque esa vibración tuya, sostenida sin condiciones, va a seguir hablándole incluso cuando tú no estés presente. Va a aparecer en los espacios donde él creía estar solo, en sus sueños, en los pensamientos que no puede controlar, en las canciones, en las señales, en los momentos donde su corazón esté más abierto. No te confundas con el silencio. No malinterpretes el aparente rechazo. La energía que tú dejaste en él está activa, está trabajando. Y si tú mantienes tu vibración elevada, si no caes en la tentación de rebajarte, de exigir, de perseguir,
entonces lo que estás haciendo es permitir que el proceso avance sin interferencias. Porque el amor no necesita empujones, necesita espacio. Espacio para que el otro descubra por sí mismo que contigo no se trata de llenar vacíos, sino de despertar a una nueva versión de sí. Esto no es sencillo, pero si estás aquí es porque lo sientes, porque sabes que esta conexión es real, aunque no tenga forma aún. Y si sigues escuchando esto, es porque una parte de ti ya eligió sostenerse, no desde la espera, sino desde la presencia, desde el compromiso con tu propia expansión. Porque cuando tú creces, tú lo invitas a crecer. Cuando tú sanas, le das permiso a que también lo haga, no desde el sacrificio, desde el ejemplo silencioso de quien ya no necesita ser comprendido para mantenerse firme. Y ahora, lo que viene es aún más poderoso. Porque existe una forma precisa de enviar una señal emocional que atraviese todas sus defensas, una frecuencia que puede entrar incluso cuando su mente está cerrada. Un tipo de mensaje vibracional que no se escucha, pero se siente, y que cuando llega, ya no hay vuelta atrás. Quédate cerca, porque lo que aprenderás a proyectar a continuación no lo hará regresar por impulso, lo hará volver porque por primera vez entenderá lo que su alma lleva tiempo buscando. No se trata solo de lo que dice, tampoco de lo que hace. Lo que verdaderamente revela que alguien está enamorándose, aunque no lo acepte, es la tensión invisible entre lo que intenta controlar y lo que ya no puede ocultar. Es ese leve temblor energético que empieza a sentirse en el espacio entre ustedes. Es ese silencio que antes era cómodo y que ahora se vuelve denso. Es ese instante en el que baja la mirada, justo cuando tú sostienes la tuya, porque si la mantiene, todo podría delatarse. Joe Dispenza explica que el cuerpo reacciona antes que la mente, que el campo electromagnético del corazón responde incluso cuando la lógica aún no se ha enterado. Y eso es exactamente lo que ocurre cuando alguien empieza a enamorarse de verdad, pero no tiene las herramientas para sostener ese estado. Lo que su mente niega, su campo ya lo transmite. Lo que su boca calla, su energía lo grita. Porque una emoción elevada, como el amor auténtico, rompe la coherencia de un sistema programado para sobrevivir emocionalmente, no para abrirse. Cuando tú llegaste, rompiste ese patrón. No con tus palabras, sino con tu vibración. No con tus gestos, sino con tu frecuencia. Porque tu energía, al estar más cerca del amor propio, de la autenticidad, de la coherencia interna, creó una disonancia en él. Una especie de resonancia incómoda, sí, pero magnética. Él no lo planeó, no lo eligió. Su sistema simplemente empezó a reaccionar. Desde ese punto, cada encuentro contigo, aunque breve, empezó a mover su estructura. Cada conversación, aunque trivial, empezó a dejar una huella emocional. Y eso, para alguien que ha vivido desde el control, desde el cierre, desde el autoengaño emocional, es demasiado. Porque amar en este nivel no es como las veces anteriores. No es necesidad, ni deseo. Es vulnerabilidad, es reflejo, es reconocimiento. Y si él aún no ha hecho el trabajo interno, va a resistirse, va a crear excusas, va a montar pequeñas huidas, no porque no quiera estar, sino porque aún no sabe cómo sostenerse donde realmente quiere quedarse. Por eso no puedes buscar validación en su actitud superficial. Si tratas de medir lo que siente por cómo actúa en este momento, te vas a perder en su confusión. Pero si puedes leer más allá, si puedes sentir lo que ocurre en ese espacio donde la energía no miente, entonces sabrás que lo que vive no es desinterés, es un proceso, un desmantelamiento, un lento colapso de todo lo que creía que era. Ahí es donde tú eliges desde qué lugar te relacionas. Puedes caer en la antigua dinámica de la espera, de la expectativa, de la ansiedad. O puedes anclarte aún más profundamente en tu centro, sabiendo que cuando tú vibras con verdad, sin presión,
sin disfraz, sin necesidad. Creas un campo al que inevitablemente querrá volver, no porque lo obligues, sino porque es el único lugar donde se siente más cerca de sí mismo. Esa es tu fuerza, no lo que haces por él, sino lo que despiertas en él, no lo que le das, sino lo que representas. Una posibilidad vibracional que jamás había sentido con tanta claridad. Y eso lo confunde. Porque contigo no puede ejecutar el guión de siempre. No puede aplicar la estrategia de distanciarse y esperar que lo busques, porque tú ya no vibras desde la carencia. Tú no reaccionas desde la necesidad. Tú no estás disponible para juegos disfrazados de miedo. Tu energía, sin que digas nada, ya le deja claro que esta vez el amor no será controlado, será trascendido. Ahora, cada paso que él da en tu dirección lo obliga a soltar una parte de sí que antes creía esencial. Sus excusas, sus paredes, su identidad basada en el yo no me enamoro fácil. Todo eso empieza a volverse incómodo incluso para él, porque se da cuenta de que ya no encaja, porque tú no estás pidiendo que te ame. Estás mostrando cómo se ama desde la libertad, desde la elección, desde la conciencia. Y eso lo empuja, aunque sea lentamente, a evolucionar. Lo que está ocurriendo no se ve, pero se siente. Y si tú puedes sostenerte en este espacio vibracional sin volverte impaciente, sin necesitar evidencias inmediatas, entonces le das la oportunidad de encontrarse a sí mismo en tu presencia, no desde la obligación, desde la inspiración. Pero hay más, porque si tú ya estás en este punto, si ya puedes ver su proceso con compasión sin dejar de amarte a ti primero, entonces es momento de proyectar algo aún más profundo. Una frecuencia que no solo le recuerde lo que siente, sino que despierte en él el permiso interno de actuar desde ahí. Una energía tan coherente, tan clara, tan estable, que rompa suavemente el miedo y abra, de una vez por todas, la puerta a lo que su alma ya quiere aceptar. Quédate. Lo que está por activarse no es solo un mensaje energético, es la llave que puede abrir el espacio, donde por fin ya no pueda negar lo que desde hace tiempo comenzó a sentir. Ahora ya sabes lo que realmente está ocurriendo cuando esa persona actúa con distancia, cuando parece confundido, cuando dice que no quiere nada serio, pero no puede evitar buscarte, pensarte, sentirte. No es frialdad, no es indiferencia. Es un sistema emocional colapsando frente a una vibración que no puede controlar, la tuya. Tu energía le está enseñando lo que su mente aún no puede aceptar. Y si tú eres capaz de sostenerte firme, sin rebajarte, sin desesperarte, sin esperar que sea él quien valide lo que ya sabes que está ocurriendo, entonces no solo sostendrás tu poder, lo estarás guiando silenciosamente hacia el único lugar donde el amor deja de ser miedo y se convierte en verdad. No necesitas correr detrás de nadie. Tú ya vibras como alguien que merece un amor consciente. Tu única tarea es seguir elevando tu frecuencia, seguir siendo quien eres, seguir habitando esa seguridad interna que no busca aprobación, porque ya se eligió. Y ahora quiero que me dejes en los comentarios una palabra, la emoción que sentiste más fuerte al escuchar esto. ¿Fue claridad? ¿Paz? ¿Certeza? ¿Libertad? Esa palabra es tu ancla, tu sello, tu mensaje al campo. Y si quieres que profundicemos más en cómo usar tu energía para convertirte en ese espejo irresistible que despierta en el otro su mejor versión, dímelo también. Porque lo que viene después va a enseñarte cómo hacer que ese amor ya no tenga escapatoria. Nos vemos en el próximo video. Tu vibración ya está haciendo el trabajo, solo continúa.